Bueno, estamos aquí en el último bloque de 8-9-10 y ahora tenemos como invitada una gran compañera, una persona criteriosa, una persona que ha estado varias veces en el programa y siempre es un placer conversar y clarificar muchas cosas. Y de este caso estoy hablando de la compañera licenciada Beatriz Báthory, que es licenciada en Historia y Educación y actualmente pertenece al Foro Salud, Educación y Trabajo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, y es, por supuesto, de raigambre netamente peronista. Beatriz, muchas gracias por estar en 8-9-10. Muchas gracias a vos, espero que esto sea una charla de dos. Hoy también quiero preguntar yo. No voy a hacer una charla de dos, aunque uno ya está tan acostumbrado a preguntar al otro que ya no tengo definiciones propias. Beatriz, hoy ha sido un programa dedicado al Santo Padre, ¿no? Hoy a las 5:30 de la mañana se entronizó al Santo Padre como jefe de la Iglesia Católica, como autoridad del Vaticano, y fue una celebración extraordinaria, con más de 130 dignatarios, se ha hablado de 1 millón de personas, y por supuesto con una devoción muy particular, muy profunda, bajo 2 ritos fundamentales, que era el latín y el griego, y con, por supuesto, representantes de todas las iglesias. O sea que para nosotros, como católicos, como argentinos, siendo el Papa nacido en Argentina, y haber tenido una trayectoria tan especial como la ha tenido Jorge Bergoglio y porteño, quería saber tu impresión y después hablar un poquito más de otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con esto. Bueno, a mí esta elección de los cardenales me ha fascinado. Me ha fascinado sobre todas las cosas, como que lo volví a poner en mi mirada, el Espíritu Santo. Cómo obró en función de la Iglesia toda. Cómo corrió la mirada del mundo, siempre centralizada en Europa, siempre centralizada, inclusive hasta religiosamente en otras estructuras del poder. La parte más lejana del mundo. En la Argentina se viene a elegir de esa nación un papa. ¿Qué tipo de papa? Un papa que tiene que ver, sabemos que algunos han resistido eso, que ha tenido que ver con la teología de la liberación, un papa que se ha expresado siempre en favor de la defensa de los pobres, un papa que, si bien, como todo religioso, tiene que ver con las formas, nunca ha supeditado el hacer religioso a las formas. Esto se ha visto claramente en todos los ritos que han acontecido en Europa. Creo que esto se sabe de Bergoglio, por eso el modo de funcionar de todas las religiones y el modo también de funcionar de los mandatarios que fueron. Como que hay, también vi las caras de algunos, hay un cierto desconcierto, porque como que no se sabe con claridad para el poder internacional, para el poder político, cómo es esto, cómo es esta síntesis de este jesuita, que sabemos, Juanma, que los jesuitas tienen una cierta formación muy vinculada a las estructuras de poder. ¿Cómo es esta cosa de este jesuita que toma el nombre de Francisco para iniciar su reinado? El santo del amor, el santo de la humildad, el santo de la austeridad. ¿Cómo se juntan las dos concepciones del Estado, la concepción del Estado Vaticano y la concepción del Estado jesuítico? Estas cosas todavía necesitamos tiempo para verlo. Y creo que va a ser muy impactante. Y pido a Dios que de verdad pueda venir a visitarnos. Mira, ayer le mandé un mensaje a un querido compañero nuestro que es el Momo. Yo para un cumpleaños de él le había regalado un angelito azul, que me acordaba ayer que ese angelito lo había bendecido. Yo había comprado Bergoglio
cuando iba a las misas a San Cayetano, donde la gente le llevaba todo lo que se te ocurra, las llaves, todo lo que la gente le pedía como bendición. El cardenal Jorge Bergoglio con todo amor lo hacía. No lo he visto jamás en un gesto descortés. Y ese lugar de San Cayetano era un lugar muy querido por él, porque sabía que ahí se expresaba, en términos de fe, la necesidad del pueblo cristiano. Y tenía muy claro esto que hablábamos el otro día, de que qué pasaría si en un censo en la Argentina también apareciera un ítem sobre los bautizados. Hay muchos más que los pensados. La movilización que esto de Bergoglio produjo. Hoy estaba viendo en La Quiaca, qué cosa maravillosa que fue, con los niños muy pobres y todo lo demás, y los docentes rurales con las banderas y con las banderas del Papa. Esta fe que está en el pueblo y que no siempre es reconocida por el sector político. Fíjate, las mayores movilizaciones, ¿quién la produce? La patrona de la patria, Nuestra Señora de Luján, cuando se hacen las marchas a Luján. Nadie mira eso, nadie busca consejo o amparo en eso que el pueblo expresa. O sea, que se ignora, no se escucha las manifestaciones populares referidas a la fe, a esa cultura, a esa idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Argentina siempre ha sido un pueblo mariano, ¿no? Y creo que esto es un signo, sin duda, no solo por el hecho de la oportunidad de tener un primer jesuita en el papado, sino un primer americano y un primer argentino. Nos llena, nos alborota, beneplácitamente, sin duda. Y este hecho, que es tan importante, marca otro lineamiento, que es un poquito lo que acabas de decir vos, que es el concepto de la unidad que genera en el pueblo mariano, que es una dicha que la Virgen nos ha concedido en un momento donde la Argentina está viviendo una gran angustia, la sociedad está, hablábamos con los otros invitados, crispada, nos han crispado como sociedad, nos han sumergido en una constante mentira, en un constante engaño, en un mundo ficticio y en una realidad ficticia que no es la que vivimos todos los días. Entonces no hay tampoco interlocutores, y el tema de la fe es algo que saca a la gente de la angustia por tiempos y la pone en otro plano. Y en ese otro plano es el plano donde hay esperanza, donde creemos que las cosas van a cambiar, donde requiere un montón de iniciativas nuevas. Y esta Virgen, este mundo mariano que los argentinos estamos sumergidos, nos da esa oportunidad de tener este Papa, de que las noticias tomaran otro rol, que se generara una gran alegría en el pueblo argentino, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, en los 4 puntos cardinales del país, y por supuesto en América, Sudamérica toda. Y en los medios, y en ¿viste? Los medios, que siempre han sido bien reacios y críticos a la iglesia, ¿no es cierto? Aparte, lo que me fascinó, que lo he puesto en las redes, esta cosa milagrosa, si esto no es un milagro, ¿qué es? Que durante varios días, y así va a seguir estando, porque ahora este Papa va a ser noticia en forma permanente, siempre superó el Papa al fútbol, a los Tinelli, a los Grondona, a las oscuridades que asolan a nuestra patria por falta de políticas o por ausencia del Estado. Todo esto quedó como que atrás. Apareció la alegría de Francisco, apareció la austeridad, aparecieron símbolos importantísimos. Y la esperanza. Y sobre todo la esperanza, que es algo que a nuestro pueblo le falta mucho. Le falta mucho porque su clase dirigente
si hay algo que le niega, per se, es la esperanza. Porque no los motiva, no los promueve, no los considera. No lo tiene en su lenguaje, ni lo tiene en su comportamiento. Yo creo que es más grave, Juanma, porque, a ver, todos en su discurso se reivindican como cristianos. La gran mayoría se reivindica como católicos. Todos se reivindican como hombres de fe. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Si vos en tu práctica política o en tu práctica de dirigente empresarial o en tu práctica dirigencial en cualquiera de los ámbitos, lo que haces no está referenciado con los valores que decís sostener en el discurso, ¿quién te va a creer? Bueno, porque si querés organizar, tenés que organizar desde el discurso. ¿Y cómo vas a poder organizar desde el discurso si la práctica está imbuida de otros disvalores? Y no dan el ejemplo. Y tampoco, no dan, como en alguna vez hablamos, dos cosas que parece que están en desuso, que es el tema de la ejemplaridad, por un lado, y el tema del temor a Dios, ¿no? Que yo no estoy hablando del Dios castigador, estoy hablando del Dios ordenador, ¿no? Del Dios justo. Del Dios justo. Estos son cosas que están ausentes del discurso y de la práctica política, más que de la práctica que del discurso. Y como que también todo esto lleva a una situación de ambigüedad donde no hay ni premios ni castigos, porque todo da lo mismo. Entonces, al no tener una escala de valores apropiada, no castigás al que tenés que castigar, ni premiás al que tenés que premiar. Esto está referido a un modo muy perverso de construcción del poder. Bueno, lo vemos en las jerarquías de la administración pública, por ejemplo, que son ejemplos palpables, ¿no es cierto? Donde no importa que uno trabaje más o trabaje menos, el escalafón es el escalafón y hago lo que puedo, y si está en mi descripción de trabajo lo hago y si no, no, y no me esfuerzo. Lo vemos con los maestros, lo vemos entre la justicia y las injusticias que van de la mano entre las dos. Y eso también claro, es un signo de cómo va degradando la sociedad y hasta moralmente también, ¿no? Yo voy a hablar, te voy a dejar a vos que hables de los hombres, yo voy a hablar de las mujeres referidas a esta cosa, ¿no? De ser transmisoras de cultura, el tema del rol de las madres, el rol de las maestras, el rol de las mujeres que ejercen profesiones diferentes y que en su gran mayoría están volcadas hacia lo social, ¿no? Es un rol que está vacío hoy por hoy de estas instancias. Yo no estoy hablando de que seamos antiguos. En algunos hogares aún se mantiene eso del bautismo, el tema de la comunión, el tema de la familia, alegrándose de las bendiciones que llegan a los hogares. Todo esto era muy importante para nuestra sociedad. Hoy todo eso está teñido de los fines de semana largo, que a ver dónde vamos y qué hacemos. O sea que estas son, parecen cosas sin importancia, pero no son cosas sin importancia. Mira, tiene que ver también, como dijiste, ¿no? Yo he tenido, en algún momento te lo comenté, que he sido abanderada de mi colegio y como siempre fui media terrible, alguien que tenía menos promedio que yo llevaba la bandera celeste y blanca, la bandera de la patria. Y yo tenía unos centésimos más, que voy a nombrarla por si no se escucha, Aide Trapanari se llamaba la otra compañera, y por una conducta desordenada en el colegio llevaba la bandera del Papa. Hoy quisiera volver a ser una niña y llevar la bandera de nuestro Papa. Esta es la verdad, porque quizás porque lo conocemos más, quizás porque lo hemos vivido, y quizás porque yo no he tenido la suerte de viajar con él. Pero hay fotos que dan testimonio de eso. Y tener alguien que tenga humildad. Nosotros tenemos a una presidente que gasta fortunas en su persona y en su modo,
y que de nuestro pueblo haya salido un ejemplo de austeridad y de humildad como el de Bergoglio, marca una línea impredecible y una esperanza. Hace poco alguien me dijo, uy, Beatriz, sin plata no se puede hacer política. Mirá, los que andan en colectivo no llegan nunca. Y me encantó lo de Bergoglio. Digo, mira, no llegan nunca. Le digo, Dios existe, y mira, Bergoglio viajaba en colectivo y ha llegado a ser papa. Pero volver a dotar la política, la reconversión. A ver, yo estoy segura, mira, que si nuestros dirigentes, inclusive la doctora Carrió, que anda con esas conductas mesiánicas, sus cruces y todo lo demás, si realmente, ya no. Si realmente hubiera una actitud de reconversión en función de Dios, de los valores, y por la patria, nuestro país sería una maravilla. Los políticos no están registrando que la gente no le lleva el apunte. Mirá, se hicieron las manifestaciones del 8N, ¿te acordás? Se llenaron las calles de la patria. Se elige a Bergoglio como papa, una fiesta muy grande. Convocan los dirigentes y les tienen que pagar a la gente para que vaya. Esta es la realidad. No hay. Una vez a mí me preguntaron, dice, ¿y usted cuando se hablaba de la transformación educativa, de la cual yo tenía muchas dudas, me preguntaron y yo dije, la gran dificultad está que las grandes transformaciones comienzan por la toma de conciencia de la clase dirigente. Porque si no, ¿cómo haces el ida y vuelta de las cosas? Y la gran dificultad que tenemos es que la transformación imponderable de la patria pasa por la transformación de la clase dirigente, a la que espero que Bergoglio les marque un camino, una senda, algo que sea notorio, importante, un llamado a la concordia, un llamado a la unidad. Bueno, lo viene haciendo desde hace tiempo en sus homilías y en sus... Sí, pero ahora es más poderoso que antes. Claro, bueno, pero no abandona la misma línea, ¿no es cierto? No. Que lo dijo en su momento siendo cardenal, o sea que no era un sacerdote cualquiera. Te digo que los intendentes en algunos lugares conservan, y en el interior del país, lo de las fiestas patronales, conservan eso, que también a veces se transforma en una cosa más seductora del turismo que en una cosa de profesión de fe, pero al menos se conservan las cuestiones, ¿no? Hay una cuestión, por supuesto que en el interior hay divisiones entre lo que es el interior sí, y lo que son las urbes. Las urbes tienden a un cosmopolito y es donde más, cosmopolita es donde más la pobreza ha hecho que la gente migre hacia las ciudades. Y las urbes han crecido y es más fácil manipularlas que moverse por el interior y tratar de cambiar la cabeza a gente las cosas que distante. Escuchamos. Por eso. Y en ese aspecto vemos que bueno, todo este tema que uno dice Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, también el diablo atiende en Buenos Aires. Y el diablo, sobre todo. Y el diablo tiene una oficina potente acá, y especialmente ha llegado a los altos estratos de poder. Desde el sistema de un gobierno como el nuestro, que es netamente de corte anticatólico, y anticatólico militante. Primero porque buscaba la sanción de todas las leyes y alteración de todos los valores que hacen a la esencia de la familia, a la esencia de la vida, a la esencia de la concordia, a la esencia de la unidad, a la esencia de la comprensión, a la esencia de la humildad, de la pobreza,
¿no? Todas esas son palabras que el Santo Padre ha manifestado en esta semana y pico que ha estado en Roma. Entonces, son elementos que, aunque contrarrestan el mal, también está en la clase dirigente, que está muy materializada, donde cada vez está más distante de la gente, donde se mira en su propio ombligo. Fíjate que cada vez son más importantes. Y pierden la noción de la realidad. Entonces el interior zafa porque está más distante de esta contaminación, pero las urbes es donde mayor pobreza, injusticia, ¿no es cierto? Disparidad económica. Nosotros como nacionalistas, como peronistas, como cristianos, tenemos una visión mucho más abierta, mucho más humanizada de lo que es la justicia social, de lo que es la felicidad del pueblo. Pero vos fijate, el modo de diseño de la política es contrario a lo que es nuestra ideología. Es más importante el economista que el político, ¿no? Sí, sí. Es más, buscamos, es el presidente, pero hay que ver a quién tiene de economista, como si el que fuera a gobernar fuera el economista. Fuera el economista. Cuando la economía no es una verdad hipotética en el que confluyen sí conocimientos científicos, pero no tiene rigor científico, ¿no? Más que aquello. Y la política tiene instrumentación científica para diseñar el poder. Esta es la cuestión. Y nosotros siempre, el general Perón, la doctrina social de la Iglesia, ha puesto a la economía al servicio del hombre, no para conducir al hombre desde el poder político. Estas son las cuestiones. Entonces tenemos un montón de personajes a los que yo respeto muchísimo y que tienen grandes conocimientos, pero parece que son los popes del hacer político de hoy. Cuando hay que ordenar la economía. No, hay que ordenar la política y utilizar los instrumentos de la economía para poder hacerlo. Bueno, y para poder repartir. Lo vemos porque también hemos entrado en un mundo que se ha concentrado de tal punto, de tal manera, donde el materialismo ha cubierto, ¿no es cierto?, todos los espacios de la vida humana. Juanma, cuando decimos materialismo estamos hablando también de marxismo. Sí, porque este modo de visión por el mismo vientre. Claro, este modo de visión de la economía, manejando los modos y medios de producción y todo lo demás, esta es una visión marxista de cómo organizar el poder. Entonces, esto es así. Y este gobierno del que vos dijiste recién, no solamente ha insistido con esto, sino que estas cosas tienen que ver con su deseo y su modo de reformar la estructura histórica del pensamiento político de esta patria, que tiene que ver con que ya no es la mayoría y la minoría el centro del diseño de la democracia, sino que es la acumulación de las minorías. Por eso se le dio este poder con el tema del matrimonio igualitario, por esto son cosas todas que no son porque sí, son cosas todas pergeñadas, son mira, la otra vez vos la invitaste a Mercedes Rivadeneira de Castropini, y el 8 de marzo se hacía una misa en homenaje a su esposo que había sido fusilado, esa es la palabra. Y hubo un montón de gente que no pudo entrar, porque la policía se estaba peleando frente a la catedral con los abortistas que no estaban reivindicando su pensamiento, sino que querían ir a maltratar la casa de Dios. Porque vos podés reivindicar tu pensamiento, yo el mío, pero por eso no tenés que violentar las instituciones, ni menos las instituciones de la fe. O sea, y todo esto alentado ¿desde dónde? ¿Desde qué lugar? Si ni siquiera la histórica izquierda nacional nunca hizo de este modo las cosas.
estamos viviendo una época donde esta globalización o nuevo orden mundial ha generado o impone este pensamiento único. Y el pensamiento único proviene de los grandes grupos del poder. Estos grupos de poder lo manipulan a través de los grupos de lobby, que son estas minorías que suenan como mayorías y ejercen un poder económico también de imposición en las mayorías. Entonces vemos el caso de los abortistas que reaccionan de la forma que reaccionan, que van contra natura, van contra la vida, como el caso de el matrimonio homosexual como símbolo de desprestigio o anulación del matrimonio como sacramento y la familia. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones que operan y que han tenido mucho éxito en el mundo porque se está imponiendo en todos lados, incluyéndolo acá, un país mediano. Lo del tema del matrimonio, solo 8 países lo reconocieron. Bueno, eso es una mentira. Pareciera que se vende en el mundo de otra manera, pero todo esto que te decía, la Iglesia, que estaba sufriendo, ¿no es cierto?, no resquebrajamientos, pero sí pérdida de espacios y terrenos ante este avance del dinero a través de los grupos de poder que imponen estas tendencias, pareciera como que la Iglesia iba cediendo en espacios. Pero ¿cómo será, más allá de la aparición ahora del nuevo Papa, que le da un aire nuevo a la Iglesia y con la humildad y los pobres y la conciencia y la defensa de la familia y todos estos valores que reivindica la Iglesia Católica, Roma, sigue siendo la palabra moral del mundo? Entonces, solo una palabra moral de cuestionamiento a la falta o a la interrupción o destrucción de valores, solamente un mensaje o una palabra de Roma, irrita a estos grupos de lobby de una manera como si estuvieran poseídos. Es decir, totalmente. Y estos grupos avanzaban contra la debilidad misma de la Iglesia, que también venían parada de otras religiones y sectas que son colaboradores en este avasallamiento sobre la Iglesia Católica. Pero aún enclenque, aún con sus deficiencias, la palabra moral de la Iglesia, de Roma o de la Iglesia, es una voz estridente, que sacude cualquier otra opinión que no esté solventada en los valores que hacen a la vida, a la defensa de la fe, a la familia. Entonces, la Iglesia sigue siendo, y eso es lo que los argentinos lo tenemos intrínseco en nosotros porque somos un pueblo católico, más allá de que muchos no sean militantes, otros. Fíjate, sigue siendo un pueblo mariano. Fíjate cuando en algunos te den que no fueron hechos en la catedral, todas esas internas que provocó el gobierno nacional, la gente estaba azorada, anonadada, porque inclusive los que no asisten y que lo ven por televisión o que están, ¿cómo no se hace el Te Deum en la catedral? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Entonces yo personalmente creo que la CLO va a perder un poco de espacio y que Berbisky también. Son muy pequeños. Son muy pequeños. Y la fuerza de Dios y del Espíritu Santo puede con ellos en cuanto quiere. Es como decía Alberto Vuela, son nadie. No tienen historia para atrás, no tienen solvencia de existencia. Viste que yo tengo esto del Foro por la Salud, la Educación y el Trabajo, en la perspectiva de que esos 3 son los ejes para enfrentar la pobreza, ¿no? Me encantó una frase que hay por ahí de Dilma, la presidenta del Brasil, que dice: vamos a ser exitosos cuando nadie necesite de un plan para vivir. Decía, ¿no? Y yo creo que si hay un pensamiento cristiano referido a eso, y una curiosidad que es esta. Para mí, en nuestro territorio, los jesuitas, siempre los jesuitas le dieron una importancia terrible al tema de la producción y del trabajo. Siempre.
el primer verdadero programa en la Argentina de producción lo tuvieron los jesuitas con las misiones. Cuando nadie pensaba en otras cosas, y fueron los primeros en reconocer el valor humano de indios, de negros, de sometidos. Esto es una cosa histórica, pero esa es una línea que aún hoy siguen teniendo, más allá de las crisis que han más tenido allá de todo. entre congregaciones vienen también. Acá elecciones, Juan. Sí. Vienen elecciones. ¿Quién va a tomar estas banderas? ¿Quiénes van a tomar estas banderas? Cualquiera que las tome debería no solo levantarlas bien alto, sino que ser consecuente en su vida personal y en su vida pública. Yo creo que estas banderas, y deseo, sin duda, deben ser tomadas desde el movimiento obrero. Por la naturaleza cristiana de las familias y del trabajo, ¿no? Yo espero, por ejemplo, que el compañero Venegas tome estas banderas y las lleve adelante. Pero también espero que los demás también lo hagan. Con uno no alcanza. Esto tiene que haber criterios de unidad y de responsabilidad, hoy que está tan de moda, de responsabilidad social, que no veo. Están todos muy imbuidos en lo electoral, ¿no? Y lo electoral nosotros aprendimos como peronistas que tiene que ser la consecuencia del desarrollo político, doctrinario, ¿no? A ver si alguno... Todo es un complemento, ¿no? Mira, agarremos a alguno de nuestros diputados o a alguno de nuestros dirigentes, empecemos a preguntar los principios de su... ¿Viste? ¿Dónde examen? A ver, quiero saber, ¿qué sabes de los principios de subsidiariedad del Estado? ¿Qué sabes de...? Muy probable que reprueben. Nos llevaríamos una gran sorpresa. La verdad es que los dirigentes deben dar el ejemplo en todo aspecto. Yo en el caso de Venegas, que lo acaba de traer a colación, es un buen hombre, es un hombre de fe, no cabe la menor duda, no es un hombre del interior y cristiano, de ley, un hombre bueno. También el hombre bueno tiene que estar rodeado de hombres buenos, y de hombres sabios, y de hombres cristianos, y de honestidad y pobreza y humildad y todos esos factores para que se potencie ese dirigente en su conducción, en su forma. Totalmente. Y en transmitirlo. Lo digo por él como cualquier otro dirigente. Totalmente. Que hay como pruebas de poder y después queda una inmundicia que lo rodea y que se aprovecha de las circunstancias. Entonces, ¿no? Nosotros cuando rezamos decimos que hay cuatro posiciones. Que cuando pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, son 4 factores en los cuales nos puede condenar, al menos en la buena o mala fe. Lo bueno, que fue uno de los mensajes tan alentadores que dio el Papa Francisco, es que Cristo nunca se cansa de perdonar. Nunca se cansa de perdonar. Por eso está la confesión, por eso está el acto de contrición, por eso está uno estar en estado de gracia, porque aún habiendo pecado, está el perdón. Y el perdón es todo el tiempo. Yo me acuerdo, mi padre decía a fulano de tal que era ultramasón, no anticlerical, anticatólico, no me acuerdo el nombre. Yo decía, lo que más me da rabia es que estos personajes que durante toda su vida atentaron contra la iglesia, los valores y la espiritualidad, después terminan muriendo en plena santidad, porque el perdón les llega últimamente. Bueno, es la misericordia, después tendrá que pagar el pato de todo lo que hizo. Yo nunca tengo una duda. Pero el perdón está, uno puede morir en gracia, ¿no? Sí, yo un recuerdo muy cariñoso para Monseñor Osvaldo Musto, esa anécdota que más de una vez te he contado, que como me gustaba. Una vez ahí en Valvanera, era una misa, creo que de homenaje a Lorenzo Miguel,
es una misa recordatorio, me acuerdo cuando Musto con el cáliz y la Sagrada Hostia. Les recuerdo a todos que hay que estar a los dirigentes, les recuerdo que hay que estar en estado de gracia para comulgar, ¿no? Nunca me olvidé de eso, porque aparte como que arriba de los anteojos miraba todo, sí. Monseñor Osvaldo diciendo esas cosas. Y esta cosa tan bella, como es decir, en estado de gracia, también está en desuso, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que aprovechar ahora. Hay que aprovechar claro, ahora aire nuevo. ¿Y querés que te diga? A nosotros como compañeros, nuestros propios compañeros, más de una vez, voy a hablar así popularmente, nos dan como un caño, porque ¿cómo se nos ocurre decir todas estas cosas que para algunos son antigüedades? Nosotros con estas cosas algún lugarcito VIP tenemos asegurado, no sé. No sé, otro. Bueno, y si no, no importa, estar ahí. Y mira, y este año yo creo que esta cosa del Papa y el tema de las guerras, yo quiero ver iba a decir a Benedicto, yo quiero ver al Papa Francisco con esta cosa, con las cosas, con la guerra. Yo creo que va a tener un rol protagónico en su papado y lo va a distinguir de los últimos papas. Sí. Enormemente. Tiene características de las cuales se va a destacar en el mundo, sin duda. Pero va a ser un mundo hostil, ¿no es cierto? Bueno, porque es un mundo hostil el que vive. Esto de haber, de que se haya, y lo digo con dolor porque es un padre de la iglesia, pero esto que se haya, digamos, dado de baja, echado al cardenal que estaba tapando la investigación de los casos de abusos a menores y todo lo demás, fue muy importante. Fue muy importante que se haya eso tenido en cuenta. Bueno, el tener esa línea hace que tenga coherencia, claro, en colocar cada cosa en su lugar y poner el orden que requiere. Claro, ¿no es cierto? seguro. Esto tiene que ver con lo que empezamos a hablar, que no puede haber un discurso sin una práctica coherente. Concreta y coherente. Claro, exacto. Y otra cosa que me encanta, él como papa, viste que es para todos en esta cosa de ser papa, pero es un hombre que no teme a tomar parte. Él es de San Lorenzo, él no le gusta esto, quiere lo otro. En toda su sencillez es un hombre que toma parte en las cosas simples y pequeñas de la vida. Sincero. Mientras otros buscan disfrutar. Y yo deseo que este advenimiento sea muy importante para nuestra patria, pero para que sea importante tiene que estar en el corazón y en el deseo, sobre todo, de todos nuestros dirigentes. Y ¿volveremos a ver Puebla? Volveremos seguramente. Otra Puebla. Otra Puebla. Bueno, yo te agradezco mucho, Beatriz, por haber acompañado acá en el cierre de este programa. Y espero que sigamos conversando en un futuro muy pronto de vuelta a otras cosas. Van a surgir tantas cosas para hablar que espero tenerte de vuelta y charlarlas. Y a todos ustedes, bueno, quería decirles que hemos tenido, la verdad, que un programa riquísimo, con Aldo Rico, con Alberto Vuela, con Alberto Acef y con Beatriz Bathory, que el tema de hoy era el Santo Padre, el tema de hoy era la espiritualidad, el tema de hoy era el futuro de la Argentina, este aire nuevo que viene a Sudamérica y América toda y al mundo, con una nueva postura, con una nueva visión, que es la postura de la Iglesia, simplemente que hubo interrupciones. Pero bueno, ahora toma una dirección más concreta y los pastores salen como pastores a recuperar el rebaño. Y eso es lo que importa en esta tierra hoy, ¿no? Que es tan materialista, que es tan confusa, ¿no? Que reina la maldad, donde se han gestado esas disparidades entre extremadamente ricos y extremadamente pobres. Hay mucho sufrimiento, guerras, confusión, tan diabólico todo lo que vivimos, que en realidad esto es como los pastores van a volver a cumplir su rol. Y en eso lo aspiramos también para la Argentina. Nos enorgullece a los argentinos
de que el Papa sea argentino, nacido en Argentina y que esté como gaucho en el Vaticano, en Roma, dirigiendo el rebaño. Y eso nos enorgullece. Y reivindicar, como debemos reivindicar permanentemente, los valores, la familia, la vida, los valores, el trabajo, la dignidad del hombre, la humildad, la ética, la decencia, ¿no es cierto? Todos elementos que ya casi han caído en desuso por la vanidad del hombre, por toda esta tontera que el dinero y que el poder y que tanto han corrompido y corroído la cabeza de los dirigentes. Entonces es muy importante esta humildad. Y bueno, y esto es lo que este programa ha traído, la opinión de varios, pero dedicarle puntualmente esta temática, ¿no? Que creo que no muchos canales han podido traer estas visiones, ¿no? Más puntual, más abierta, con mayor detalle y con mayor opinión, ¿no? Así que les agradezco a todos, les deseamos unas muy buenas noches y gracias por acompañarnos en 8-9-10. Los esperamos el próximo martes con más temas de actualidad. Muchas gracias. Buenas noches.